Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Bárbara Antillanca, periodista del CAM, por acá los saludo. Un gusto saludarlos en un nuevo conversatorio a través de las redes sociales del Centro de Arte Molino Magmar. Hoy día tenemos un conversatorio entretenido y muy bonito, por lo demás, que ustedes ya lo habrán visto también en el afiche que publicamos en nuestras redes, que se titula Recuerdos de mi barrio. Hoy día estamos además con alguien de la casa, Víctor González, que es un gran poeta, además es profesor de historia y por supuesto es miembro del comité del CAM, así que es parte de nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paula, y bienvenidos. Bueno, un tremendo saludo a la comunidad de Puerto Varas que nos sigue semana a semana en estos conversatorios. Y una invitación especial para nuestros invitados también, ¿no? Víctor, tenemos un gran programa hoy día que se titula Recuerdos de mi barrio. Danos una pincelada de lo que vamos a hablar hoy día para que la gente que se está integrando y que nos va a acompañar hoy día también sepa de qué vamos a conversar y de ahí nos vamos al tiro con los invitados. Cuéntanos. A ver, el CAM viene desarrollando una línea editorial que tiene que ver con este rescate patrimonial. La semana pasada tuvimos un conversatorio bastante entretenido respecto a cómo la comunidad ha ido subiendo, colocando en valor algunos edificios, principalmente casas patrimoniales. La semana pasada nosotros nos encargamos del patrimonio material y esta semana queremos hablar del patrimonio intangible. Queremos hablar de comunidad, queremos hablar de tejido social, queremos hablar de vivencia. Esto no es solamente un grupo de amigos que vamos a hablar de nuestros recuerdos de infancia, sino que también es una invitación, sobre todo para las personas que se vienen integrando a vivir en Puerto Vara, las personas que son más jóvenes también, aquí habemos profesores también, que queremos dar a conocer cómo era esa otra vida que ocurría hace un tiempo, digamos, no tan cercano, ¿no? Entonces, la invitación tiene que ver con eso, indagar en nuestras raíces, indagar en este patrimonio humano, social, intangible, en este tejido, como digo yo, que le da su ADN a nuestra ciudad. Así es, Víctor, un gran conversatorio que vamos a tener hoy día. Vamos a ir a conocer a nuestros invitados, pero antes saludar a un gran auspiciador que ha estado con nosotros durante los últimos 2 años, que es Cecinas Yanquihue. Como le decía, los últimos 2 años ha estado como auspiciador del Centro de Arte Molino Magmar y ahora, por supuesto, tampoco es la excepción. Productos ricos, ricos, ricos que realiza y elabora esta gran empresa familiar con una gran historia en nuestra zona. Son más de 100 años de historia que tiene acá en la zona, así que agradecidos de que nos acompañe durante tanto tiempo y que apoye, por supuesto, la difusión y el desarrollo de la cultura en nuestra región. Y ahora sí nos vamos a conocer a los invitados, aunque ustedes de seguro ya los conocen a varios. Víctor González, usted no es invitado, usted es de la casa. Tenemos ahí a César Toledo, él es profesor de educación física, también es escritor. César, muchas gracias por acompañarnos hoy día, así que tenemos harto que conversar. Dos profesores que tienen muy buena memoria, así que hay harto que contar. También estamos con Gracias. Edgar Ortega, que es ejecutivo de casinos de Estoy juegos. sin conexión. No nos escucha bien, ya ahí lo vamos a solucionar de poquito. Y también estamos con alguien que queríamos tenerla hace tiempo, que ahora se hizo un tiempito para estar con nosotros. Ella es Beatriz Huidobro, es historiadora del arte y además es la presidenta del directorio del CAM. Así que Beatriz, qué rico estar contigo hoy día. Igualmente. Víctor, cuéntanos, ¿con qué tema partimos hoy día? Bueno, antes de partir, como yo soy parte del equipo del área literaria, quiero leerles un poema que un poco refleja el ADN de la conversación de hoy día. Y es un poema que aparece en un libro que se escribió el año 2000, cuando estaba justamente todo este cambio de milenio. Hicimos un trabajo de recopilación con el profesor Nelson Catalán, de restaurar una imprenta del siglo XIX y rescatar algunas fotografías antiguas, y escribimos este libro que se llama A Pie de Página, del cual les quiero leer un texto. Se llama En este rincón del mundo. En este rincón del mundo, las muchachas se destiñen con la mirada y la tetera sueña con su pasado de locomotora. En este rincón del mundo, las pupilas se oxidan tras las cortinas y el invierno nos arranca de improviso la memoria. En este rincón del mundo se habla de los amigos como quien habla de la buena poesía, y las campanas corretean a los niños por la línea férrea o la niebla. En este rincón del mundo los ancianos leen juntos las estrellas, y el silencio sigue siendo nuestra mejor poesía. Este es un texto que refleja bastante bien
lo que es el tenor de la conversación de hoy día. La semana pasada nosotros hablábamos del patrimonio material, pero el patrimonio intangible o el patrimonio material que visibilizamos refleja una estrategia, una técnica, un saber, pero sin embargo, ante todo, esa humilde insolencia humana del habitar. Detrás de nuestras calles, detrás de nuestros edificios, detrás de la materialidad que nosotros vemos, incluso de la ornamentación de nuestra ciudad, está el ser humano, están sus estrategias de supervivencia, están sus formas de habitar. Entonces hoy día hemos querido invitar a estos tres amigos que curiosamente pertenecen a espacios geográficos distintos de la ciudad. Los tres tuvieron una infancia en nuestra ciudad, han hecho su vida en nuestra ciudad. Bueno, Beatriz se reintegró a Puerto Varas y queremos conversar con ellos cómo fue el vivir, cómo fue el habitar una infancia, una juventud, qué recuerdos tienen de ese periodo, cómo era esta comunidad hace un par de años atrás. Entonces, para partir la conversación, me gustaría preguntarles directamente, ¿cómo fue hacer vida de barrio? ¿Cómo fue hacer una infancia o cómo fue este imaginario que ustedes fueron creando a partir de su experiencia infantil y después juvenil? Bueno, yo antes que todo quiero agradecer la invitación, saludar a los televidentes en este caso, ¿cierto? Y decirles que yo quiero mucho Puerto Varas por herencia familiar. Mi familia fue de Puerto Varas y ha sido de Puerto Varas. Y quien me inculcó ese amor a la historia de Puerto Varas fue mi madre, que nos contaba siempre las historias que ella vivió como niña, con gente y personajes que marcaron su vida de niñez, allá por los años 30, y que muestra y mostró esa solidaridad y esa necesidad de ayudar a la gente que más necesitaba. Y ahí aparece el recuerdo de personajes como don Edmundo Miklicek, ¿ya? Vecinos de la parte alta. Yo estoy hablando del sector de ahí donde está el gimnasio fiscal de calle Ramón Ricardo Rosa, hasta Colón, ¿ya? Donde el gimnasio antes fue limpiado por un señor Navarro, ¿ya? Y que se construyó la primera cancha de fútbol, por eso se llamaba la cancha vieja cuando se trasladó hacia el sector donde está ahora. Don Edmundo y doña Bernadette fueron unos personajes, don Edmundo con toda ese bagaje y capacidad de constructor, ¿cierto? Por otro lado fue un hombre muy cristiano que ayudó a mucha gente, ¿ya? Y mi madre me contaba que cuando ellos iban a la escuela abajo, frente a la casa, al banco BCI, en calle San Pedro estaba la escuela elemental número 1, ¿ya? Y ellos pasaban caminando hacia el centro, doña Bernadette o Bernardita le tenía a los niños unas repisas de manzana y pan con miel para que pasen a retirar y se den colación. En ese sector se construyó, donde está el grupo escolar, la primera plaza de juegos, ¿ya? Que se llamó Plaza Colonia y lo hizo don Edmundo con sus propios medios y con la ayuda de la comunidad, ¿ya? Entonces se va generando y se generó mucha ayuda, ¿ya? La luz eléctrica y todo eso, los vecinos fueron solidarios en ese aspecto. La escuela cuarto elemental, como te decía, estuvo un tiempo abajo frente al banco de SI ahora, donde después estuvo la cancha de básquetbol. Y así se fue generando una suerte de convivencia muy sana y solidaria. Y eso fue haciendo en mí, y en mi familia, en mis hermanos y en los vecinos, la comunidad que de alguna manera uno añora y recuerda y que a veces extraña ahora. Eso es más o menos el inicio y después, bueno, fuimos creciendo y nos fuimos encontrando que al lado de nosotros había mucha gente, muchos personajes, mucha gente de esfuerzo que fue haciendo de Puerto Varas ya de un pueblo a la creación de una ciudad. Bueno, tal vez una de las cosas que llama mucho la atención, este es un pueblo que tiene una mixtura social que es increíble. Yo siempre he afirmado que recoge tres elementos culturales que son bastante importantes. Primero,
el elemento huilliche, el elemento español chilote, gran parte de la técnica constructiva en madera, nosotros sabemos actualmente que viene del mundo de Chiloé, y obviamente el elemento europeo que llega con la colonización alemana por allá por el año 1853. Entonces, este pueblo es de una mezcla cultural, de un ensamblaje social que le dio su ADN. Ahora, lo que tú planteas también, César, en este mismo espacio territorial conviven diversas realidades sociales y necesariamente las circunstancias, el clima, el entorno, las constantes tragedias. Bueno, Bárbara mostraba una iglesia preciosa que estuvo al lado de la Inmaculada Concepción, que cae para el terremoto del 60. Y la única forma de sobrevivir de esta comunidad fue indudablemente generando tejido social, generando comunidad, generando, como dices tú bien, César, el esfuerzo de toda una comunidad en pro de un objetivo común. Muchas veces este pueblo estuvo alejado de las políticas nacionales, es un pueblo alejado de los grandes centros de poder, de los grandes centros económicos, pero que sin embargo supo tener un ADN que lo hizo bastante particular en la escena nacional. Beatriz, sí, perdón. Antes de irnos con lo que nos puede contar Beatriz, la gente de las redes sociales ya está reaccionando, así que además, por supuesto, los invitamos a que nos cuenten y nos envíen sus comentarios y también sus historias y sus anécdotas para que todos podamos ir conversando, ¿verdad? Hay algunos que preguntan cómo se siente la ciudad ahora y que muchas personas viven en parcelas y solo van a buscar a la ciudad los servicios. ¿Se ha perdido ese sentido de ciudad? Beatriz, comencemos contigo y nos vas contando también. Primero quiero saludarlos a todos, darles las gracias por acompañarnos en este conversatorio. Saludar especialmente también y dar las gracias a Bárbara y Víctor, que son parte muy importante ya del CAM, ¿verdad? Del corazón del CAM. Y decirles también que este conversatorio para mí es tremendamente importante. Para mí, Puerto Varas me llega al corazón directamente, ¿verdad? Como gran puertovarina, y siempre he estado regresando a mi ciudad, no pueblo, a mi ciudad. Siempre he estado viendo. Y reitero, como señala Víctor, muy bien, que uno de los objetivos importantísimos del Centro de Arte Molino Magma es generar y difundir la cultura y el patrimonio de Puerto Varas hacia la región de los lagos y más allá de la región de los lagos también. Y que tenemos en formación un centro de documentación justamente orientado a la investigación, al acopio, al resguardo de la información disponible en cultura, arte y patrimonio regional. Y continuaremos con esta línea y llamamos a todos a ser partícipe de este proyecto, ¿verdad? Y poder realizarlo entre todos. Posiblemente tengamos más conversatorios o otro tipo de citas virtuales, ¿verdad? En torno al patrimonio de nuestra ciudad. Queremos ayudar a la construcción, entonces, de esta memoria. Quería señalar también que muchas de las fotografías que estamos viendo han sido publicadas en un grupo de Facebook que se llama Fotografías Antiguas de Puerto Vara, una iniciativa de don Valterio Horn, y tanto él como otros integrantes han estado publicando permanentemente imágenes y comentarios que por supuesto nos enriquecen muchísimo, y queremos dar las gracias también en ese sentido a esta gran iniciativa de fotos antiguas de Puerto Vara. Bueno, yo podría relatar los espacios icónicos de los años 50 y 60, que es cuando yo pasé mi infancia y mi juventud en Puerto Vara. Sí, hablamos un poquito de los espacios públicos, ¿verdad? Era una ciudad muy amigable. Estamos viendo aquí el Hotel Heim. Los hoteles eran muy importantes en la vida social, también se realizaba en gran parte en estos hoteles. Si quieres seguir la otra. Bueno, esto es una vista un poco más antigua de nuestra ciudad, ¿no? Con la iglesia, y bueno, y el paisaje no ha cambiado, o sea, puede haber cambiado las construcciones, haber cambiado tantas cosas, pero lo más maravilloso de nuestra ciudad es que el paisaje es el mismo, es la misma maravilla, ¿verdad?, que podemos apreciar desde que abrí los ojos en Puerto Vara. Maravilla. Aquí hay un árbol en primer plano, que es el famoso pino de la plazoleta. Era un ícono de Puerto Varas en realidad para nosotros. Era un lugar de encuentro
reunirnos debajo de ese pino, nos colgábamos de las ramas, nos columpiábamos, era uno de nuestros lugares muy lindos para poder jugar. Lamentablemente se cortó ese pino, parece que con bastantes problemas, hubo bastantes problemas para tratar de que no se cortara, y bueno, finalmente sí, lamentablemente. Aquí vemos bastante despejada la iglesia también, ¿verdad? El Cerro Calvario. ¿Quieres continuar con las imágenes? Ah, y el Gran Hotel Puerto Varas, o sea, ese es otro hito de Puerto Varas. El Gran Hotel Puerto Varas, que le llamamos el Hotel Turismo o también el Rancho Grande. Para muchos era llamado el Rancho Grande. La verdad es que ahí también era como nuestro castillo para los que vivíamos en Puerto Varas, no solo en el centro, ¿verdad? Para todos los que vivíamos en esta pequeña ciudad. Sucedían muchas cosas en el... Si puedes poner la anterior, ¿puedes regresar? Sí, nos permitían jugar, jugábamos, los niños de Puerto Varas jugábamos en estos jardines, unos jardines maravillosos. Me interesa la parte superior derecha de la fotografía, donde se ve que todavía no había costanera en Puerto Varas, entonces se ve el camino antiguo. El camino, no sé si logra, no tengo aquí cursor para poder señalarlo. Se ve el camino, bueno, sin costanera hacia Puerto Chico, había que subir una cuesta para llegar a Puerto Chico. Sí, en las redes Cristian Salte nos dice, ese pino tenía mucha historia, el pino que tú estabas comentando, Beatriz. Sí, mucha historia de todo tipo. Así es. No queremos saber tanto. De Puerto Varas. Sí. El pino hablara. Bárbara, tú hacías una pregunta de un participante, ¿no? del programa, ¿cierto? Sobre la vida de Puerto Varas, cuánto ha cambiado, sí ha cambiado mucho, y se ha perdido lo que en general la sociedad ha perdido por el individualismo. El vivir en un barrio, el vivir en una comunidad en que todos se conocían, posibilitaba una ayuda mutua, un conocimiento cabal de las necesidades de la gente. Hoy día estamos viendo una gran problemática que es la que nosotros lográbamos vivenciar en esa época. Teníamos en 200, 300 metros tendríamos 2, 3 poblaciones. Yo te puedo contar de que en el sector donde yo me crié inicialmente, donde está el gimnasio fiscal, era la Cancha Vieja, y ahí habían un grupo de personas que con el esfuerzo avanzaban. Que si yo te voy a hablar de personajes como don Lucho Sánchez, un frutero, como lo fue don Mario Campos con la frutería No Te Piques, no te olvides, ya, famosa y curioso nombre. Don Panchito González, un practicante que trabajó por muchos años y fue muy querido. Avanzamos un poquito más y tenemos el por qué se llama población Juan Costa, y la única respuesta que yo he recibido ha sido que fue porque esa población es una población de emergencia que construyó en el periodo de don Carlos Ibáñez del Campo, el año 58 fue entregada, y que la única explicación del nombre es que ¿cuánto es? El bienhechor que donó todos los vidrios de la población. La población Montalegre, que lleva el nombre de don Tocho Montalegre, ya, de don Horacio Montalegre Díaz, el alcalde, ya, la población de empleados particulares, y te das cuenta en todo eso de San Ignacio hasta Santa Rosa, estamos hablando de 3, 4 poblaciones, y que tiene un mundo, y como decía Víctor al inicio, su capital humano fabuloso que fue haciendo de Puerto Varas esta ciudad que tenía muchas características. Vimos una foto de cuánto es de los bomberos. Los bomberos fue una institución y era tan familiar, y Edgardo me podrá reafirmar que, por ejemplo, era tan familiar Puerto Varas en esas épocas del año 60, que cuando estaba de cumpleaños el capitán, la compañía iba a saludarlo con arcos de agua, ¿ya? El día de su cumpleaños, ¿ya? Y eso obviamente se fue formalizando y ya no es posible, pero así se fue creando la comunidad y el conocimiento de la gente. Sí, un espacio, sí, la ciudad era un espacio muy amigable, ¿verdad? Que recordamos, una ciudad muy amigable, con sus espacios públicos, realmente donde participaba toda la comunidad, la plaza, por ejemplo.
una plaza donde había una glorieta en los tiempos míos, cuando era niña, ¿verdad? Antes todavía había una pileta en el centro de la plaza, una glorieta que me parece que cayó también para el terremoto, como tantos otros edificios, construcciones, ¿verdad? Y a ver, había árboles de avellanos, había avellanos en la plaza y los niños recogíamos las avellanas y nos comíamos las avellanas, las cocíamos en nuestras casas, así de amigable era la ciudad también en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, lugares de paseos también para toda la ciudad, fiestas, festividades que se realizaban, donde participaba también todo Puerto Varas. Bueno, aquí estamos viendo, esta imagen es maravillosa de nuestro muelle, ¿verdad? Nuestro hermoso muelle que también es único de Puerto En el Varas. fondo te das cuenta de unos trampolines donde los más osados se tiraban en piquero, y ahí me acuerdo cuando niño que él era el personaje que llamaba la atención, era Apolo. ¿Te acuerdas? Un Sí. hombre que tenía una pierna de palo, que era, tengo entendido que era esquizofrénico, ya, y que nadaba y sacaba las monedas que los turistas les tiraban, pero también estaban los otros jóvenes que se iban a tirar y a nadar ahí en el muelle. Y el muelle también cuenta el mundo de los boteros, que los boteros estuvieron ahí, que eran personas que arrendaban el bote y que salían por 15, media hora, una hora, y uno paseaba por la, ¿cuánto es? Por la ribera del lago, o pasaba por entre medio de los cuantos, debajo del puente, haciendo algunas maldades, y bueno, los más enamorados, claro, más enamorados iban allá para a la esquina donde se llamaba ¿cuánto es? La playa de los enamorados, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Éramos expertos remadores, todos en ¿verdad? En general, Sí. todos los marinos éramos expertos, manejábamos los remos, los tirábamos para medir cuál era la profundidad del lago, hacíamos hierros de agua también, entre bote y No, bote, pasábamos arriba de los exacto. botes, en realidad el lago, bueno, maravilloso, ¿verdad? Y Sí, gran acá aventura hasta la cueva que tú dices de los enamorados, era lejos. Sí. acá la gente nos Ahora, comenta, nos dice, a mí me angustió ver cuántas construcciones están realizando, nos dice Alma. Muchos blogs en Klener y un edificio de 7 pisos que se empezó a construir el año pasado. ¿Hay alguna manera de parar todo esto? Bueno, eso es un poco lo que comentábamos al comienzo, Víctor, ¿verdad? De que justamente esa es un poco la idea, recordar el Puerto Varas de antaño, que es parte de nuestro patrimonio y todos estos recuerdos también lo son, así que por eso estamos haciendo todo esto, recordando nuestras historias, esos lugares que estamos comentando, las fiestas también que ustedes comentaban. De hecho, hay algunas fotos, voy a tratar de adelantar un poquito, sobre la Semana Portovarina, que también era bien importante. Bueno, ahí mira, ahí tiene puedes volver un poco atrás, tiene una foto que es maravillosa. Ahí está, sí, bueno, ahí está la plaza de la ciudad. Y es curioso porque, a ver, cuando un poco lo mencionaba Beatriz, Puerto Varas surge en una especie de mini ensenada, que esta curva, que fue la zona de habitación, digamos, fue un centro económico comercial que tuvo dos partes. Tiene este puerto chico, que en realidad hubo un componente que es más ligado al mundo germano-luterano, por eso que también había esta diferencia con este puerto grande, que es la zona de acá, donde está más el componente católico, ¿no? Ahora, también hay algunas disputas que son bastante interesantes de discutir, pero esta foto es maravillosa porque era el punto de encuentro de la ciudad. Bueno, ahí se ve el primer Germania, ahí la primera casa donde ahora hay un hito, ahí está el primer lugar donde estuvo el Colegio Germania, en la plaza. Ahora, como no existe carretera en este tiempo todavía, no está construida la carretera panamericana, gran parte de la circulación de la ciudad se hacía a través de este sistema. Tú mostraste allí el Santa Rosa, y teníamos, ¿verdad?, una maravillosa red de comunicación entre todos los pueblos de las localidades de la cuenca, o sea, Puerto Octay, Yanquihue, Frutillar, que se yo, y Puerto Vara. Y desde donde está, por ejemplo, todavía algunos vestigios, donde está la casa Genminte, por ejemplo, todavía es uno de los grandes vestigios de estas familias que tenían estas embarcaciones que funcionaban como una especie de Uber al interior del lago. Ahora, volviendo un poco
a la conversación, yo quiero también dejar bastante en claro que esto no es solamente un mirar atrás y nutrirnos en un conjunto de recuerdos, sino que yo creo que aquí hay una mirada que es bastante valiente, bastante decidida, y es la que yo planteo siempre. Esta es una invitación a mirar a nuestros mayores también, a los que florecieron bajo los inviernos, terremotos, erupciones, a los que le pusieron el hombro y pararon la olla con poco, pero con ingenio y amor nutrieron las generaciones. Aquí están las ñañas, las mam, las omas, las titas y las abuelas que bordaron también nuestras huellas y sonrisas. Entonces, yo también quiero que de una u otra forma, esta materialidad que nosotros vemos, estas casas, estos barcos, esconden toda una historia patrimonial familiar, todo un conjunto de estrategias, de convivencia, de supervivencia, porque si hay algo que aprendió este pueblo, a quien no cabía este individualismo. Entonces, esa pregunta que te hicieron, Bárbara, hace un momento atrás, de cuando alguien ve con preocupación que tendemos, como dice Benedetti, a crear un mundo privado, a encerrarnos en nosotros mismos, sin mirar al vecino, sin mirar al otro, sin crecer al otro, bueno, es lo que desconoce un poco la historia de esta comunidad, ¿no? Entonces, César un poco mostraba qué significaba crecer con el otro, esta generosidad. En algún momento hemos planteado de esta especie de heroísmo civil, cuando yo recuerdo no solamente el rol que juegan las instituciones como el Rotary, los bomberos, el Club de Leones, sino también esta especie de prohombres que hay en la ciudad, en donde hay un verdadero heroísmo. Hay una cantidad enorme de historias de alcaldes que quedaron prácticamente en la bancarrota por servir a una comunidad, ¿no? Me acuerdo de Tebaldo Kuchel, el Harald Hoffman, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, siento que este pueblo tiene una deuda con esta ancestralidad, tiene una deuda con estos personajes que hicieron de esta comuna el pueblo, o aunque a la Beatriz no le guste que use yo esa palabra, esta ciudad que somos, ¿no? Entonces yo creo que también allí hay una intención de este Centro de Arte Molino Magma en mirar atrás con respeto, con veneración, y saber que en esas raíces también está nuestro futuro. Mira, perdón, lo que tú dices es cierto, y hay una foto que encierra y tiene una historia, hay una foto del motorista que va andando, ¿cierto? Gorgonio, ¿no? Sí, esa es la foto del hermano Gorgonio. El hermano Gorgonio fue el que construyó muchas ¿cuántas capillas acá? La arquitectura del sur casi fue patrimonio de él. Pero también hay una casa, y en esa casa estuvo el año 59 por un año, cuando se creó el Liceo Pedro Aguirre Cerda. Esa casa que estaba en San Ignacio. Y ahí estuvo por el año 59 el Liceo Pedro Aguirre Cerda, que después, por la construcción de su edificio, se fue allá del Rosario, ¿cierto?, con Imperial. Pero el liceo nació también de la voluntad, del deseo, del trabajo comunitario de mucha gente, de un Carlos Cárcamo Uribe, que fue comandante y voluntario de la primera compañía, ya de muchas personas que trabajaron y pelearon por muchos años para tener Puerto Varas un liceo, que para eso era una lucha comunal y descomunal. Y eso es lo que tú decías, personajes que hicieron de un pueblo a transformarlo en una ciudad pujante. Y no había mezquindades, el esfuerzo era comunitario. Y el liceo llegó a ser un canto de una institución muy importante, como lo fue la escuela Vicente Pedro Rosales, como la fue la Rosita Novaro, que su historia probablemente es poco conocida. Esa fue una donación después del terremoto de la editorial Novaro de México, ¿ya? Y el hijo lo dona en memoria de su madre, doña Rosita Novaro de Novaro, ¿ya? Son historias hermosas, ¿ya? Como son el grupo escolar, ¿ya? Y como es la Inmaculada y como es el Colegio Alemán, que fueron haciendo de esta ciudad esa mixtura que nos caracteriza ahora, ¿ya? De una ciudad muy, muy, muy grande. Ver, por ejemplo, se ve una foto también ahí de la parroquia con una laguna. Puerto Varas es un gualbe
que se fue rellenando poco a poco y cuenta la historia y cuenta la leyenda, como dice el dicho, que allí hubieron muchas ranas. Yo me acuerdo cuando niño, como el año 70, 60 y tanto, todavía cantaban las ranas por allí y había un señor que las compraba y las vendía arriba en el Rancho Grande, como manjar, ¿ya? Esas son historias que van creando del pueblo a la ciudad, cómo vamos avanzando, cómo vamos progresando, cómo la gente buscaba, y tú lo sabes mejor como profesor de historia, que la gente buscaba su bienestar, ya que en ese tiempo, estábamos hablando de los años 30, 40, no tenían previsión social, ¿ya? Y el 14 de julio hay un lema importante en Francia, ¿cierto? Libertad, confraternidad e igualdad. Y ahí nacen, a partir de eso nace la Sociedad de Socorros Mutuos, que era la ayuda de los trabajadores para su bienestar social, porque el Estado no le daba en ese tiempo. Entonces, todo esto fue generándose de esa manera del esfuerzo y del trabajo comunitario y de la ayuda mutua entre los vecinos. Y eso yo creo que eso debería recuperarse, independiente que las personas vivan en parcela, como decía el señor o la señora. Lo que tenemos que recuperar es eso, la convivencia y la comunidad. Claro que sí. De hecho, la gente en Instagram nos pide, César, justamente profundizar un poco en lo que tú comentabas antes en el desarrollo del Puerto Varas en los sectores populares. A ver, como te digo, mira, si nosotros pudiéramos recorrer de calle de Santa Rosa, por Colón a San Ignacio, ahí convivió diferente gente, desde el gobernador de Puerto Varas, don Efraín Bahamonde, que fue gobernador por los años 70, y al frente, qué sé yo, estaba una dama que era doña Rita Nicholse, que se preocupaba del Colegio Germania, y al frente estaba la población de los obreros ferroviarios, y más allá estaba los trabajadores, como mi padre, que fue un constructor de líneas eléctricas, que ahí aparece en la foto del terremoto, que fueron meses de trabajo para reconstruir las líneas eléctricas. Cuánto es, y si tú sigues avanzando en la Casa Scout en San Ignacio, estuvo la primera notaría, estaba el liceo, como te contaba, y si seguimos más allá, pasamos la línea, tenemos ¿cuánto es el barrio Matadero, cárcel Matadero? Ahí hay una foto de la cárcel, que era una bodega que se transformó en cárcel, y que yo siempre digo, los presos eran buenos porque era una casa de madera que lo podrían haber quemado en 5 minutos, y los presos vivían ahí. Y me contaba la familia Gutiérrez, que vivía ahí en Quintanilla, que el padre José, otro sacerdote del Colegio Germania, tenía las famosas vistas, que eran diapositivas que exponía, entre otras cosas, en la plaza en los veranos. Él iba a mostrarle esas mismas vistas o diapositivas a los presos, y entraban los niños y veían las presentaciones ahí con los presos. Eran presos buenos, parece. Hasta para eso eran otros tiempos. Eran otros tiempos, de verdad. Bueno, este pueblo ha sabido de varias tragedias. Bárbara, tú mostrabas ahí los efectos que tuvo. Bueno, partimos un poco respecto a la pregunta que le hacen a César. Hay una crisis económica como la crisis del 29 que golpea a este pueblo de una forma increíble. Y muchas de lo que nosotros podemos constatar, lo que ocurre hoy en día en las poblaciones, en el sector de Colón, de Puerto Chico, donde hay muchas familias que lamentablemente están sin trabajo. Y también fue un fenómeno que se vivió después de la crisis del 29. Nos toca vivir el terremoto de 1960, que literalmente echa abajo gran parte de la materialidad. Bueno, esa iglesia hermosa que estaba allí al lado de la Inmaculada, ahí se ve la gruta también cómo queda, y lo que decías tú, César, cómo recupera el terreno su curso natural. Y una de las cosas que a uno le preocupa, cuando ve estas fotos antiguas y ve estas construcciones nuevas que planteaba el señor, bueno, imagínate lo que significan esos terrenos, son terrenos de relleno. Y allí, claro, y allí, bueno, esta es la calle, aquí hay un edificio actualmente, ¿no? Claro, esto es Salvador. Este está el de Salvador, ahí claro. Está en la frutería está cuánto estaba el mercado ahora, ¿cierto? Claro. Y ese señor que está ahí, perdón, ese señor fue un carretonero.
personajes importantes en el desarrollo y el progreso de Puerto Varas, ¿ya? Fueron ellos los que movilizaron la mercadería, la correspondencia de la estación al correo o a los hoteles cuando llegaban las maletas y las cargas, ¿ya? A las fruterías, a las mercerías que le llamaban. Beatriz, bueno, a los almacenes de Toiber, de Fimeister, ¿ya? ¿Cuántas historias hay aquí en Puerto Varas? Hermosa historia. Y destacar el comercio también, los comerciantes que venían también, inmigrantes españoles o árabes, ¿verdad? Que se instalaron en Puerto Varas y también son parte del desarrollo de esta ciudad. Esta foto es dramática porque es posterior al terremoto y la resiliencia de esa familia, porque esa familia era, como le decía, de Don Edmundo Niklichek. Ahí, en primera instancia, tuvo una casa muy grande que según mi madre le llamaban el Castillo de los Vientos, porque era majestuosa, muy grande, donde tenía su taller, y también se quemó. Esa fue su primera casa, y esta segunda casa se volvió a quemar, y él desde la fortaleza de su fe, él seguía avanzando y ayudando a la gente. Además, Don Edmundo tuvo mucha descendencia, de los cuales cuatro hijos, 3 hijas y un varón. El varón fue sacerdote, ¿ya? Y las otras 3 fueron religiosas, monjitas. Entonces, la resiliencia de esas personas, ese amor y esa fuerza interior, se repetía en muchas personas del Puerto Varas antiguo, ¿ya? Y por eso es que, de alguna manera, a mí, en lo personal, encuentro bella esa historia, encuentro bella esa forma de ver la vida, de enfrentar los desafíos y llegar a avanzar, aunque las dificultades se caigan como se cayeron esas casas, ¿ya? Y es lo que creo que nos está faltando, tener mayor resiliencia hacia las adversidades de ahora. Oye, bueno, continuando un poco con el tenor de la conversación, yo les planteaba el terremoto del 60, bueno, después viene todo el tema del gobierno militar, que también produce una división en este pueblo, y va a venir la tragedia, por ejemplo, de Estero Minte más adelante, que también impacta de una forma increíble lo que es la sensibilidad de las personas, pero pese a todo, siempre hubo tiempo para reír, siempre hubo tiempo para disfrutar. Entonces, Beatriz, me gustaría que tú nos contaras cómo era esta vida social, porque tú tienes recuerdo cuando existía el cine, por ejemplo, cerca de la plaza actual, ¿no? Estas fiestas que decías tú, o que planteaba Bárbara con respecto a las celebraciones de la primavera, en tu condición también de mujer, ¿cómo eran estos concursos? No le decíamos cine, decíamos teatro. La palabra cine llegó mucho después. Era un teatro real. Y la verdad es que también era muy importante la parte, también era como una parte del corazón de la ciudad, el teatro real, sobre todo en el invierno, ¿cierto? Que teníamos que entretenernos de alguna manera, porque siempre jugábamos, los niños jugábamos en las calles, o sea, las calles eran nuestras, era nuestra la plaza, era nuestra la bicicleta, los patines, o sea, había muy poquitos autos, entonces era maravilloso, pero en invierno, en los días de lluvia, sí, el teatro cumplía una función muy importante, y no solo daba películas, ¿no? Sino también que se celebraban ahí las veladas bufas de las fiestas de la primavera, que eran muy lindas las fiestas de la primavera, con comparsas, con carros alegóricos, donde participaba toda la ciudad en realidad, los diferentes sectores de la ciudad participaban en estas fiestas, eran muy esperadas, se realizaban en el mes de noviembre. Por eso cuando comenzó aquí el Festival de la Lluvia, me alegré mucho, me trajo muchos recuerdos de esos momentos felices en que disfrutábamos también de esta maravillosa ciudad. Oye, una cosa tremendamente anecdótica, o sea, a nosotros nos puede parecer tan increíble disfrutar de una fruta tropical al momento de ir a comprarla al supermercado o a la frutería, pero en ese momento uno de los grandes placeres que existía en este pueblo era asistir justamente a la estación, a esperar las frutas en el verano, ¿no? Era todo un panorama
si mal no recuerdo, de cuando ustedes eran niños. Entonces, de repente, ese tipo de dinámica traía toda una magia también. Esa precariedad, como les digo yo, pese a que cuando uno revisa los libros, revisa las imágenes, se ve tal vez esta pobreza material que describe en algún momento determinado la persona que pregunta. Hay una vida, hay una riqueza que surge en esta vida, que se ingenia en sus recetas, en sus eventos, en sus relaciones. Existe esta posibilidad de que la vida siga existiendo con alegría, como siempre dices tú, César, ¿no? Ahora, Bárbara, vuelve por favor allí a la cruz del cerro. Bueno, tal vez tú mencionaste, por favor, este es un ícono de la ciudad, es una cosa bastante particular porque aquí hay toda una obra de ingeniería. Por favor, imagínense lo que significa planear un hito urbano que nos distinga en el sur de Chile. Bueno, el Gran Hotel, como decían ustedes, fue un edificio que marcó un antes y un después para este pueblo. Pero sin embargo, cuando aparece esta cruz, bueno, aquí aparecen también los personajes que son responsables de la construcción de gran parte de los edificios de este pueblo. O sea, tú mencionabas a César Gorgonio, que para la gente que no lo conoce, él no es un sacerdote, sino es un hermano consagrado que pertenece a la Congregación del Verbo Divino. Él es de esa parte de Alemania de antes de la guerra, que era Rusia actualmente, y de allá llega obviamente a Chile, llega al Colegio de Germania, y él es responsable de, ojo, sin ser una persona con estudios formales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Constructores les termina otorgando el título por toda su obra arquitectónica y constructiva que hizo en el sur de Chile. Y es una de las mentes que planifica un poco junto con otros personajes como el señor Teuber, esta cruz que primero la diseñaron en madera, se cayó una vez, dos veces, hasta que logran hacer la definitiva. También el Hospital San José, qué sé yo, algunas construcciones también que son parte de la ciudad. Entonces, este cerro tiene una historia bastante particular, César, que tú comentabas la otra vez, que tiene que ver, originalmente cuando uno ve la foto, el cerro Filippi es un cerro que está sin vegetación. Aquí hubo un incendio bastante grande después de la llegada de los colonos alemanes, que consume gran parte de la vegetación de esta zona, y que se empieza a forestar con el esfuerzo justamente del alcalde, que traía del campo árboles, que juntos con el papá de Manuel Rivera se encargaban a la labor de otorgarle un lugar de encuentro en este cerro, ¿no? No sé si nos puedes contar, César, más o menos de qué recuerdos tienes de este espacio, porque recién lo estamos visibilizando y siempre estuvo ahí entre nosotros, ¿no? Mira, tan viejo no soy cuando no había árboles. Pero obviamente fue un ícono, fue un lugar de esparcimiento, de paseo, ¿ya? Y que obviamente lo icónico de esto era su cruz, que después fue iluminada y que era vista como que flotara en la noche cuando estaba encendida, ¿ya? Fundamentalmente fue un parque de paseos, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, estas reminiscencias que uno hace, lo hace desde la perspectiva de lo grato, de lo hermoso que fue y que podemos construir un Puerto Vara también más amigable. Tú me decías cómo fue la vida, cómo se entretenían. Mira, y en alguna manera tú creo que diste un trabajo a algunos alumnos y me entrevistaron y me preguntaron cómo se entretenía, profe, ¿ya? Entonces yo le manifestaba que, bueno, escuchando la radio, ¿ya? Era lo único que teníamos, y bueno, y el fútbol, profe, bueno, el fútbol lo escuchábamos por la radio, escuchando los relatos de Darío Verdugo, de Sergio Silva, y nos imaginábamos los goles, ¿ya? Y nos imaginábamos la jugada, y ahí esperábamos que llegara la semana siguiente para poder, no sé si se ve, ¿ya? Sí, Se ve, y partíamos a la Beatriz, donde el señor Ornig, la confitería Ornig, a buscar los diarios, ¿ya? Y nos entreteníamos viendo la revista Estadio, viendo la revista Gol y Gol, ¿ya? Que te relataba y te ponía en fotos todos ¿cuánto es? Los goles que tú te imaginabas. Entonces, aparte de escuchar, aparte de jugar todo el día en la calle, tú desarrollabas la imaginación y luego la lectura, ¿ya?
Entonces, así nos entreteníamos, y como bien dice Beatriz, la calle era nuestra, ¿ya? Y salíamos, y para las semanas primaverales eran concursos y carros alegóricos, y todo el mundo participaba, y habían reinas mayores y reinas infantiles, ¿ya? Era un Puerto Varas que en esos momentos se confabulaba por divertirse. Sí, sí. Oye, en las redes nos dicen saludos desde Antofagasta, de un ex puertovarino. Lindos recuerdos, saludos especial a Rigo Toledo, un tremendo profe y un mejor amigo. De la hacienda. Gracias. Qué interesante tema. Tenemos Gracias hinchas. por contar parte de la historia de esta forma. Por ahí también nos pregunta cuáles fueron los hitos que creen ustedes, ahí les dejo la pregunta, que han marcado el desarrollo de Puerto Varas. No sé si, Edgardo, ¿nos escuchas ahora? ¿Edgardo? No, parece que todavía no funciona bien el internet. Bueno, les dejo esa pregunta. ¿Cuáles han sido, ustedes creen, los hitos que han marcado la ciudad? Beatriz. Profesor de historia. No, yo quiero escucharlo a usted. Yo en realidad vine a escucharlo a usted aquí. A ver, yo creo que las primeras cosas que fueron marcando hitos, yo creo que fue la creación del cuerpo de bomberos, que fue una necesidad también, porque el cuerpo de bomberos nacen del voluntariado, de las ganas y de las necesidades, ¿cierto? Y cuenta la historia que ¿cuánto es? El terreno donde está el cuerpo de bomberos, esa fue una chiquiñuela que se hizo legal porque se iba a rematar un terreno, ese terreno, y los bomberos supieron que el superintendente supo que se iba a rematar, hicieron una campaña pública para que ningún puertovarino vaya al remate, y ese día se presentó el superintendente del cuerpo de bomberos y por 159.000 pesos remató ese terreno. Si no, no hubieran tenido cuartel de bomba. Eso. Y después, bueno... yo creo, a ver, ¿sí? Sí, yo creo que fue muy importante el ferrocarril, la estación de trenes. Sí, realmente hay un cambio importante, porque antes la comunicación era a través del lago. Se hacía a través de estos vapores, muchos vapores, ¿verdad? Navegaron el lago. Es una historia muy linda que hay que rescatar en algún momento también. O sea, no, se ha rescatado, se conoce, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que ponerla más en valor y hacerla visibilizar más todavía. Son historias muy, muy, muy bellas, ¿verdad? Y bueno, y ahí se creó el Hotel Turismo, y Puerto Varas fue una ciudad esencialmente turística, o sea, además de la agricultura, ¿verdad? Pero el turismo fue muy importante. Era la ciudad donde la gente venía de vacaciones, era la ciudad de las lunas de miel. La gente venía a pasar su luna de miel a Puerto Varas, ¿se acuerdan? Sí, muchas parejas se veían. La ciudad también donde venían los estudiantes, las giras de estudio. Bueno, pero el turismo siempre ha sido muy, muy importante, y yo creo que es un hito la creación de la estación de ferrocarriles, el desarrollo de la ciudad. Sí, es cierto. Y bueno, después la carretera y todas las inversiones que se hicieron en ese ámbito fueron súper sustantivos. Y bueno, también para Puerto Varas fueron la creación y la consolidación de los colegios, que no deja de ser, y para mí es sumamente importante eso, como la escolaridad de la población fue creciendo, por lo tanto fue haciendo una ciudad menos ignorante y un poco más educada, ¿cierto? Y bueno, son esas cosas, esos hitos que van marcando el crecimiento de las empresas, como por ejemplo Icónica. Uno quiere su empresa de turismo y transportes Barmont, ¿sí o no? ¿Ya? Que fue la que le dio exactamente, don Walter Niglicek, ¿ya? Y así tú vas viendo que tantas cosas que se fueron creando en Puerto Varas, lo mismo que recordar estos personajes como yo te decía, don Augusto Pebel, ¿ya? Y don Jorge Chugue, que con su maestranza, a la par con la complementación, como te decía yo, de los carretoneros, de la gente que trabajaba en los servicios públicos, ¿ya?
y sus personajes que fueron dándole esa cercanía con la gente, los políticos. Yo me acuerdo, yo era un niño cuando podía conversar con don Evaldo Klein, que fue gobernador departamental y que fue diputado por el partido nacional, nacional, pero antes era el partido, no, liberal, el otro era conservador, ¿ya? Y tú podías conversar con un hombre adulto y el político estaba al servicio de cuánto es de las causas comunes, ¿ya? De las causas de la comuna. Y eso se ve poco ahora, ¿ya? Se ve poco, bueno, tienen más trabajo, ¿ya? Así que... Y como te digo, son esos personajes los que hacen, que tú lo dijiste, son los que hacen de las ciudades, son las personas. Los edificios pueden ser grandes o chicos, pero si hay miseria humana, no hay ciudad. Yo quiero aprovechar un minuto también para recordar a todos estos guardianes de la memoria, digo yo. Acá este pueblo ha tenido algunos personajes que son bastante icónicos, que se han ocupado desinteresadamente de ir recuperando gran parte del material, y lamentablemente ahí yo tengo una queja como formador, como papá, digamos, que este pueblo no tiene un espacio en donde pueda guardar su memoria. Yo creo que somos uno de los pocos pueblos que no tiene una institución como un museo, como una casa patrimonial donde dé cuenta de su propia historia. Me acuerdo haber estado en un conversatorio a raíz de la EPEC, y efectivamente una persona de la delegación china preguntaba, bueno, ¿cuál es la huella digital? ¿Cuál es el ADN de Puerto Varas? ¿Dónde lo puedo ver? Y indudablemente podemos recurrir al museo de Pedro Fellmer, ¿no? de la familia Fellmer. Y aquí han existido personajes que han sido tremendamente importantes para la memoria de no solamente Puerto Varas, sino de Chile. Por ejemplo, todo el trabajo de Emilio Gel, el trabajo de don Antonio Yarzún, bueno, los mismos sacerdotes, la familia Hort, por ejemplo, César, que se encargaron de escribir. Uno de los grandes desafíos que tal vez tenemos como comunidades, reeditar todo ese material bibliográfico, por ejemplo, que no está en las bibliotecas, que no está en los lugares importantes. Creo que allí hay una deuda, pero tremenda con ellos. Estamos totalmente al debe, sí, comparto absolutamente tu opinión. Y bueno, y es el momento, ¿no es cierto? Tenemos conciencia de ello y ojalá podamos hacer algo acerca de esta recuperación patrimonial, ¿verdad? De dar a conocer, de difundir en nuestro Centro de Arte Molino Magmar. Es una de las pretensiones que tenemos. Ahora, o sea, imagínate... Es bastante nuevo el molino. Sí, no solamente aquí hay un patrimonio humano, material, sino que también, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con la Oficina Regional de San Geomín, y ellos más de alguna vez han planteado la necesidad de que nosotros podamos generar también todo este rescate natural del espacio. Imagínense, aquí es uno de los pocos lugares donde uno puede ver allí, en vivo y en directo, los restos geológicos de la última glaciación, por ejemplo, o todo lo que significa el rescate del patrimonio natural, ecosistémico de la cuenca del lago. Es una cosa que también estamos al debe. Yo creo que uno de los grandes compromisos que tiene nuestra institución como Centro de Arte Molino Magmar es un poco colocar un tema en la mesa, un tema de discusión. Y aquí no solamente tiene que ver con el rol de las autoridades, sino que yo planteo también el compromiso de las familias. Por ejemplo, yo siempre hablo del patrimonio familiar, de la importancia que significa para una familia de visibilizar su propio patrimonio, sus estrategias, su fotografía, su música, sus recuerdos, y darle un valor allí. Creo que ese es un llamado también, sobre todo en esta época en la cual estamos viviendo, en esta pandemia, a mirar cuál es nuestro verdadero tesoro, cuál es nuestra verdadera herencia. Y creo que en la medida que nosotros podamos tomar conciencia, visibilizar esto, también vamos a poder legarlo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los chicos que necesitan este enraizamiento en la comunidad, ¿no? Así es. Oye, se nos fue volando el tiempo, nos quedan los últimos 5 minutos y la verdad es que tenemos muchos comentarios en Facebook y también en Instagram, así que los voy a leer porque obviamente ellos son muy importantes para este tipo de conversatorios, todos los conversatorios en realidad, así que la idea es que todos seamos parte de esto. Maravillosa iniciativa para conocer de nuestra ciudad, muy orgulloso de los expositores, dice José Antonio Paso.
Víctor Reyes dice, felicitaciones. Aparte del material, la historia se construye de manera fundamental con el testimonio de las personas. Gran aporte. Amparo nos dice, los transportes Barmont compraron a Humberto Magmar su primer transporte entre Puerto Varas y Puerto Montt. Una góndola. Sí, Sí. también lo comentamos. Emociona una actividad. El relato fortalece las comunidades, dice José Antonio Paso. Y Ivo Agustín nos dice, tengo una consulta, hay una casa que es bien parecida al primer edificio del Colegio Germania que se ubica detrás de la casa Radatz, por calle Eleuterio Ramírez. Quiero saber, ¿ese edificio fue el Colegio Germania o no? No, No, No. no. El Germania estuvo originalmente en la plaza y después se traslada ahí al lado donde está la iglesia Sagrado Corazón. Ahí estuvo el colegio de madera. Y después, el año 41, se construye el edificio de cemento y posteriormente en la década del 90 se termina hacer el ala norte, pero tiene como esos dos lugares. Así es. Gracias por los relatos. Saludos desde lejos, también nos dice Natalia Paul. Y bueno, la verdad es que en el Instagram teníamos varios, pero se me acaba de cerrar. Oye, como comentaba en un comienzo, se nos pasó volando el tiempo, nos quedan solamente 2 minutos, así que para que vayamos cerrando, Víctor, y a todos los que nos acompañaron hoy día, Edgardo, que está por ahí todavía tratando y luchando por participar, pero la conexión no nos acompañó hoy día, así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde sus casas, comentando. Víctor, agradecerte a ti, darte la palabra también para ir cerrando un poquito. A ver, primero agradecer, Beatriz, en tu calidad de invitada, César, bueno, Edgardo, que lamentablemente hemos tenido, porque la verdad es un personaje fascinante con todo lo que él sabe. Y quiero cerrar con una cosa que es bastante simple. Recordar significa ennoblecer, visibilizar y agradecer a nuestra ancestralidad, sus ritos cotidianos, sus historias, y desde allí construir futuro y fortalecer la fibra muscular de nuestros hijos. ¿Acaso el único verdadero tesoro que podemos legar a una futura generación? Así que como centro de arte, como institución, agradecemos César, Edgardo, Beatriz, que nos hayan podido acompañar, y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones y ojalá haber podido instalar este tema en la mesa, ¿no? Llevarlo a la familia, que la familia también sienta que su historia, su patrimonio, su propia travesía familiar es algo que debe visibilizar y valorar. Así que nada, un millón de gracias a todos. Harto en el tintero, se nos quedó Sí. harto en el tintero, así que vamos a tratar de hacer una actividad parecida, ojalá con más tiempo también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el Facebook, en el Instagram y a ustedes también por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo conversatorio a través de las redes del Centro de Arte Molino Magmar. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. saludos.